¿Qué tal? Bienvenida, diputada. Un gusto contactarla y conocerla finalmente en esta entrevista. Vos sos de la lista de la Libertad Avanza, pero perteneces a Ahora Patria, ¿no? El partido que encabeza el diputado mandato cumplido Olmedo y que aquí también tiene la representación del diputado Zapata. Es así, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bueno, un placer. Así es, fuimos electos dentro del espacio de la Libertad Avanza por la provincia de Salta. En este espacio ingresamos 2 diputados, junto a Julio Moreno también, diputado de Ahora Patria. En un principio intentamos armar un bloque dentro de este interbloque, pero bueno, luego de la votación en la sesión preparatoria para la conformación de las comisiones, decidimos dar marcha atrás para poder tener mayor preponderancia al momento de la designación de las comisiones, que también es un tema que todavía está ahí en discusión y esperemos que avance. Diputada, ya se reunió el bloque de la Libertad Avanza para analizar este DNU y para analizar el proyecto de ley, también la conformación de las comisiones para el tratamiento del proyecto de ley. Ya están definiendo quiénes van a cada comisión, cuántas van a ser. Sí, la verdad que en eso tengo que destacar la comunicación que hay dentro del espacio, incluso antes, ¿no? Durante las elecciones, antes de tener los resultados de quiénes éramos los legisladores electos, hubo comunicación permanente con cada uno de los integrantes, como así también en ese momento con quienes iban a ser posiblemente miembros de los distintos gabinetes, así que ya nos conocemos lo suficiente, y bueno, y ahora ya de cara a toda este aluvión entre leyes, DNU, creo que es un bautismo bastante interesante que nos están haciendo los que somos por primera vez legisladores nacionales. Y justamente el día de ayer tuvimos una reunión con la mayoría de los diputados que están en la ciudad de Buenos Aires y algunos que se conectaron por Zoom, y ya tenemos también reuniones programadas para la próxima semana. El 2 de enero ya arrancamos nuevamente, porque imagínense que estábamos analizando el DNU y ayer ingresó a última hora, no hace ni 24 horas, este proyecto de ley de bases con más de 600 artículos que analizar, algunas cuestiones muy técnicas, así que estamos con los distintos equipos evaluando y analizando puntillosamente cada una de las propuestas, ¿no? De modificación, de derogación en el caso del DNU. Y en cuanto a las comisiones, qué buena pregunta, porque aún estamos ahí definiendo. Obviamente cada uno de los legisladores de mi espacio ya hizo manifiesta su intención de conformar algunas comisiones específicas. Esto es una negociación que no solamente va a ser todo un desafío de puertas para adentro, sino también un desafío en la negociación y en el consenso con los demás bloques. La he escuchado con atención. Usted nos comentaba que, bueno, están por una parte analizando las implicancias del DNU 7023. Ahora está este megaproyecto que implica, bueno, estudiar en profundidad un montón de temas. El presidente del bloque oficialista, Oscar Sago, dijo que, bueno, que esperan antes de fines de enero poder llegar a una sesión para tratar los temas. Entonces quería preguntarle, resta saber en qué comisiones van a estar, resta saber la constitución y la composición de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, y resta llegar a tener dictamen para que puedan llegar al recinto. ¿Cómo se están preparando para ese desafío, teniendo en cuenta que el periodo de extraordinarias hasta ahora vence el 31 de enero? Bueno, el llamado periodo de extraordinarias es en base a este proyecto de ley de bases, ¿no? En cuanto al DNU, sabemos que ya tenemos muchos precedentes de DNU que nunca han llegado, muchas veces ni siquiera a tener dictamen por parte de la Comisión Bicameral, y mucho menos han llegado al recinto. Y en cuanto a la ley de base, más allá de que concuerdo en el planteo y en el espíritu de esta reforma estructural y sin precedentes, le diría, a lo largo de la historia de nuestro país, amerita el tiempo necesario para evaluarlo, y te lo dice alguien que pertenece al bloque oficialista. Por eso Creo se lo quería que preguntar. no es algo, sí, coincido en que no es algo para tratarlo de manera apresurada. Como de la provincia de Salta, desde ya te digo que hay muchas cuestiones que están generando esa incertidumbre en la población, como sucede acá, y hay muchas preguntas, y hay muchas dudas, y hay muchos sectores que quieren reunirse con los legisladores de sus provincias, y consultándole al resto de mis pares, les sucede exactamente lo mismo. Hay muchas dudas, y vos decías, ¿no? En esta carrera maratónica para inmiscuirse en muchas cuestiones muy técnicas, pero en ese sentido tengo también que destacar el gran trabajo que está haciendo nuestro equipo, el equipo de la Libertad Avanza y cada uno de los equipos de los diputados y los legisladores,
Te diría que en menos de 2 horas, luego de haber tenido la totalidad del proyecto, que si bien ya teníamos algunos adelantos, la ley específicamente la tuvimos una vez que se le entregaron en manos al presidente de la Cámara de Diputados, a Martín Menem. Inmediatamente se empezó a viralizar el PDF y a menos de 2 horas ya teníamos un análisis, teníamos cuestiones muy puntuales. Los propios medios, ¿no? Ustedes, los medios de comunicación, hacen un trabajo impecable, sobre todo de aquellas cuestiones que más ruido generan, más dudas y que más explicaciones necesitan. Entonces, en ese sentido, tengo la tranquilidad de que se está haciendo un muy buen trabajo. Además que te diría que en 3 semanas de gestión de un presidente se ha hecho lo que no se ha hecho durante años en otras gestiones, y eso también me da orgullo de saber de que estamos a la altura de las circunstancias y que la necesidad de urgencia de muchas áreas ameritan que tengamos un Congreso totalmente activo. Muchos pensaban que íbamos a empezar a sesionar en marzo, tal lo establece nuestro reglamento y demás, pero no es así. Nosotros hasta el 31 de enero, en principio, vamos a estar con estas sesiones extraordinarias esperando a conseguir el consenso. La bicameral te diría que ya creo, es un caso cerrado en cuanto a la conformación. Al menos nosotros ya lo tenemos prácticamente definido quiénes serían los diputados de nuestro espacio que la conformarían. Pero bueno, y el resto de las comisiones, repito, también es una negociación que hay que tener con el resto de los bloques, que creo que ahí está el desafío más grande, ¿no? Todo el mundo quiere presidir las comisiones más importantes, legislación, seguramente, Hacienda y Presupuestos, asuntos constitucionales, que son las primeras que habría que conformar porque son donde van, las que más van a trabajar con respecto a los distintos artículos de esta ley. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Acá la saluda Antonio Ricovene. Otro de los temas que genera urgencia tiene que ver con la billetera de las provincias, y Salta es una de ellas. Bueno, quería saber cómo evalúa lo que puede llegar a ser una vuelta del impuesto a las ganancias para que aumente esa masa coparticipable. También en algún momento se puso sobre la mesa la posibilidad de coparticipar el impuesto al cheque. Bueno, ¿cómo lo evalúa y cuál es la sensación que nos puede transmitir que se vive en su provincia con este tema, ¿no es cierto? Con que muchos gobernadores ya para este mes, para el mes que viene, quedarían sin esos ingresos que pueden garantizar o el pago de sueldos o la realización de obras o directamente lo que es la administración pública de la provincia. Bueno, en el caso de la provincia de Salta, me gustaría también recordar que estamos hablando de una de las provincias más pobres del país, ¿no? Con más necesidades y más flagelos. El señor gobernador estuvo en esta reunión histórica, que pocas veces se dio que un presidente ni bien asumido haya logrado reunir a todos los gobernadores de las provincias del país. Entre esos estaba el gobernador de mi provincia, quien en su momento acompañó, pero de una manera contundente, la candidatura de en su momento el contrincante de Javier Milei, que era Sergio Massa, y celebró en su momento también la derogación, ¿no? del pago del impuesto a las ganancias. Un pedido explícito de los gobernadores es que necesitan liquidez, necesitan dinero. En el caso de mi provincia, también celebro de que esta cuestión de la austeridad de la clase política se haya replicado. Quizás de una manera tibia, me hubiese gustado que sea más contundente, pero este efecto dominó que tomó la iniciativa y el puntapié el presidente Javier Milei, a pedido también de la gente, de la sociedad, se está replicando, no sé si de manera voluntaria o obligada por la presión popular, en las distintas provincias, incluida la mía, y en los distintos municipios. Si el dinero de la coparticipación les preocupa tanto solamente para mantener militancia pagada, te diría que al común de la gente, al común del trabajador no les afecta absolutamente nada. Y lamentablemente tengo que decir que es lo que sucede en la provincia de Salta. No se ven mejoras en cuanto a la obra pública. Mira, nosotros tenemos un tramo de la ruta 34 que le dicen la ruta de la muerte, y te doy un ejemplo claro de la obra pública en mi provincia. Fue una promesa incumplida de muchos gobernadores. Esa ruta se ha cobrado la vida de miles, no solamente de salteños, sino de toda la gente que transitaba en el estado deplorable de esa ruta, que además es una conectividad importantísima. Recordemos que la provincia de Salta es sumamente productiva, agrícola, ganadera, y el buen estado de los caminos es fundamental para el crecimiento. Sin embargo, ha sido una promesa incumplida de muchos gobernadores. Este gobernador la cumplió, te diría que a medias. Primero se prometió una autopista, la autopista de 4 carriles no llegó, se acondicionó los 2 carriles que estaban, y en menos de 6 meses, luego de todo el lobby político, de la foto, de la inauguración de la obra y demás, hoy los invito
Es más, si quieren después les mando un video, porque es una ruta que transito mucho, porque mi familia vive ahí muy cerca, en Rosario de la Frontera, al sur de la provincia, está totalmente detonada. Entonces, creo que la responsabilidad de cada uno de los gobernadores de hablarle con claridad a su gente también pasa por estas cuestiones, quizá no tanto de los discursivos. La provincia de Salta se ha endeudado de una manera millonaria. Hace muy poco la Cámara de Diputados de la provincia aprobó un endeudamiento millonario. En la capital de la ciudad han incrementado el 400% de los impuestos con una actualización trimestral. Y de todos esos temas no se habla y todo el mundo está el foco en la nación, Y ¿no? En diputada, el DNU, en la ley de leyes. Entonces yo digo, no hay que perder de foco también todas estas cuestiones que están sucediendo en los municipios, en la provincia, y que tratan de adjudicarle a un gobierno nacional que está hace 3 semanas. diputada, ¿cuál es la postura que tiene ahora Patria con respecto a este reclamo que encarna también el gobernador Sáenz? ¿Apoyan que vuelva el impuesto a las ganancias? Nosotros vamos a acompañar en esta negociación porque recordemos, así como se le quitó de algún lado a las provincias dicen, bueno, nosotros tenemos legisladores que van a acompañar las medidas, porque el gobernador hoy te diría que tiene 3 o 4 legisladores de los 7 que tiene la provincia de Salta en el Congreso de la Nación. Entonces, estimo que necesitamos el acompañamiento de sus legisladores para poder, en el consenso, darle los números necesarios para la aprobación no solamente de esta ley de base que ingresó el día de ayer al Congreso, sino de lo que vendrá luego. Desconozco cuál será en la instancia de negociación, pero bueno, llegado el momento, también lo tendremos que evaluar. También es algo que lo hice explícito, no solamente en tiempo de campaña, la necesidad de tener un diálogo directo con los legisladores nacionales, con los gobernadores de sus provincias, que es algo que en mi caso, y esto hablo a título personal, aún no lo logramos entablar. Diputada, quería volver al proyecto de ley que conocimos ayer, que estamos todos leyendo más en profundidad. Hubo algunas cosas que nos llamaron la atención a algunos periodistas, por ejemplo, la derogación de la ley del Instituto Nacional del Teatro o de las modificaciones de las partidas para el Instituto Nacional del Cine y de la Música, incluso la desaparición del INADI como órgano de aplicación de la ley de antidiscriminatoria. ¿Por qué considera que se tendrían que derogar esas instituciones que aportan a la cultura? El Fondo Nacional de las Artes, que ha permitido que todos distintos artistas del país puedan desarrollar muestras, imprimir sus libros. ¿Por qué cree que tienen que derogarse las leyes que así los impulsan? Con lo que voy a decir no quiero que se malinterprete, estoy totalmente a favor de la cultura, de impulsarla, y creo que tenemos que tener un Estado que obviamente acompañe todo este tipo de áreas. Pero si estamos hablando que estamos en una situación de emergencia, donde la ley de base está planteando la situación de emergencia hasta el año 2025 en más de, si no me equivoco, 12 áreas, estamos hablando de austeridad y demás, creo que hay que hacer un recorte que si estuviésemos en otra situación no sería necesario hablar de esto, ¿no? Pero usted considera que entonces que la van a suspender ahora y dentro de 2 años o 4 van a reiniciar las actividades del Instituto del Teatro que tiene como 80 años. Me encantaría tener una respuesta, futuróloga todavía no soy, sé que la situación hoy en el país es sumamente delicada y hay algunas áreas que están teniendo un presupuesto sumamente enorme y, por ejemplo, no es lo mismo en salud, no es lo mismo en educación. Cuando uno hace un análisis de los distintos presupuestos hay cuestiones que no tienen lógica, desde el sentido común mismo no se entienden. Entonces, creo que si se planteó esto es porque claramente hay una intención de fondo que no es perjudicar a ningún área. Repito, si la situación de nuestro país fuese otra, les puedo asegurar que no sería necesario hablar de recortes en ningún ámbito. Y en ese sentido, modificar, por ejemplo, los regímenes de beneficios para las empresas que impactan en un 5% el Producto Bruto Interno sobre menos del 0,02% que impacta el presupuesto del Instituto del Teatro, ¿se puede compatibilizar de algún modo? ¿Tiene que cerrarse definitivamente este tipo de instituciones para ahorrar frente a regímenes, por ejemplo, que las transacciones que hacen las inversiones en la bolsa, por ejemplo, no pagan IVA ni ganancias y son más del 0,3% del Producto Bruto? ¿Se puede analizar de otra manera o es irreversible? Sí, por supuesto. Hay muchas áreas que también se podrían hacer un recorte importante, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de la Mujer sabemos que ha gastado sumas sumamente millonarias y no ha hecho ninguna retribución a la comunidad. Te lo dice alguien de una provincia que tiene las tasas más altas de femicidio y que también tenemos organismos que supuestamente se dedican a trabajar, perdón, ahí se cortó de nuevo, se dedican a trabajar en contener
en contener a las mujeres en situación de violencia y sin embargo eso no se ve plasmado y no ha cambiado la realidad de estas personas. Entonces, el sector privado es uno de los sectores más castigados por todos los gobiernos, siempre. Recordemos, el sector privado es el generador de riquezas de un país y ningún gobierno lo entendió así. Pensaron que el Estado solamente genera gastos y muchos se han dedicado solamente a ponerle la soga al cuello a aquellos que generan realmente trabajo genuino, y lo que está buscando toda esta ley de reformas es reactivar una economía que está estancada, que no crece en las últimas décadas, bajo miradas populistas que nos han llevado a la decadencia en la que hoy estamos. A ver, y no quiero que nadie se sienta ofendido, y cuando haya críticas para ser constructiva desde el propio espacio, las vamos a hacer. Si hay algo que no soy es fanática de un fundamentalismo cerrado, de decir esto está perfecto, porque seguramente hay muchas cuestiones que se van a debatir en las comisiones. Por eso empecé la nota diciendo, ¿no? Creo que esto no es una carrera de cuán rápido sale o llega al Congreso o las comisiones dictaminan en minoría o en mayoría. Lo que hay que hacer acá es escuchar todas las partes, ver cómo mejorar el proyecto para que salga algo superador y tratar de generar el menor impacto posible, sobre todo en la comunidad. ¿Y cree que recortando los espacios de la cultura hay un ahorro significativo de los ingresos del Estado? Digo, en términos de lo que usted conoce. Me preocuparía si se recortarían los presupuestos para salud, para educación. Pero no para cultura. En cultura bien sabemos que hay un manejo, ¿no?, importante del dinero. Algunos artistas, por ejemplo, te podría dar nombres, Pablo Echarri, Nancy Duplá, que han cobrado sumas millonarias y que a la sociedad no le ha cambiado de nada la vida. ¿Del Estado? Entonces, creo que hay que ser, sí, totalmente, por eso te digo, hay que ser totalmente coherentes con la situación en la que estamos sumergidos, en una situación de emergencia donde hay prioridades, y ojalá en algún momento digamos, bueno, hay plata para todos y no tengamos que hablar de recorte. Diputada, bueno, hablando de lo que implica dentro del bloque de La Libertad Avanza el análisis de este proyecto, por ejemplo, la semana pasada su compañero de bancada, el puntano Carlos D'Alessandro, bueno, planteaba en una entrevista radial que realmente hubieran esperado saber un poco antes, haber tenido una reunión de coordinación previa con el ministro del Interior, Guillermo Francos. Bueno, esa situación se ha extendido a esto nuevo que usted nos comparte, que bueno, que están interiorizándose en tiempo récord y al calor del profesionalismo de los equipos parlamentarios para poder saber, ¿no?, digamos, la letra chica de este proyecto. Y también le escuchaba a usted decir que, bueno, esperan hablar con todos los sectores y que hay un montón de sectores que están pidiendo reunirse. Me lleva a pensar esto, entonces, que entiendo que quizás haga falta más tiempo para poder avanzar en el debate parlamentario y quizás esto exceda los límites del 31 de enero, que es hasta ahora, insisto, la fecha límite del decreto que firmó el presidente Javier Milei para la convocatoria de extraordinarias. ¿Usted cree que esto se va a extender en febrero, que es necesario que el gobierno extienda el periodo de extraordinarias? Y mirá, como están dadas las circunstancias, hoy vos mismo lo dijiste, hoy ni siquiera tenemos las comisiones conformadas, ¿no?, que sería el puntapié inicial para empezar a hacer un análisis. En cuanto al tiempo, y por algo estamos en una situación de emergencia y el presidente ha tomado esto como prioridad y creo que confía en que podemos hacer un buen trabajo quizás en un mes, lo cual yo te diría que en esta te doy la derecha y por ahí ameritaría un mayor lapso de tiempo, sobre todo para lograr el consenso. Nosotros no es que nos enteramos ayer del proyecto. Teníamos algunos avances, pero el texto ya totalmente definido lo tuvimos ayer al momento de que se lo entregaron al presidente de la Cámara de Diputados. No me adelantaría a hacer ningún tipo de análisis, creo que esto es algo que hay que tomarlo con mucha prudencia y bueno, veremos cómo vamos avanzando, ¿no? Usted ve que además se cierra una semana que, bueno, comenzó con el presidente advirtiendo en lo que se dice que es la última entrevista que ofrece en este año y en donde, bueno, planteó primero que podría recurrir a una consulta popular en el caso de que el DNU no prosperara, no tuviera el trámite o no hubiera este silencio legislativo que muchas veces beneficia a los decretos, ¿no? Que podría convocar una consulta popular, pero también la otra gran pregunta es, bueno, en este contexto,
¿cómo ha impactado, cómo ha sido el ida y vuelta con sus colegas de las demás bancadas, con un presidente que en esa misma entrevista también dijo, bueno, no digo todos, pero hay diputados que donde buscan el detalle, donde buscan la coma, es porque están pidiendo coimas? Después el gobierno propiamente no pudo aportar una sola prueba al respecto, pero ¿cómo ha impactado en ustedes, que son los que finalmente, como representantes del oficialismo, como parte del oficialismo en el Congreso de la Nación, les toca afrontar esto que usted cuenta, que tienen que buscar el consenso? Bueno, en lo personal te puedo asegurar que hay muy buena comunicación. Es muy pronto, hemos compartido tan solo una sola sesión con el resto del cuerpo legislativo, pero hay muy buena predisposición de todos los espacios. Creo que habla de la madurez política, más allá de las diferencias políticas e ideológicas, el consenso y el diálogo tienen que estar presente. Quizás es un cuerpo relativamente nuevo que se ha renovado en la mitad hace muy poquito tiempo. Veremos cómo se va también, ¿no?, formando la dinámica de trabajo a lo largo de los meses. Con respecto a los dichos de nuestro presidente, no me puedo hacer cargo acerca de la posible existencia de coimas por parte de algunos legisladores, lo desconozco, me he enterado por los medios de comunicación que han levantado, obviamente, con lo que esto impacta, dicho por un presidente. En lo particular siempre voy a tratar de tener el mejor diálogo con todos, absolutamente con todos, más allá de las diferencias que tengamos, las cuales respeto, ¿no? A ver, estamos en democracia y está totalmente convalidado de que haya gente que piense distinto, que haya gente que quizás no haya acompañado con el voto a este presidente y son los primeros que salieron a manifestarse ni a las horas de haberse dado a conocer el DNU, lo cual dije yo, wow, en tiempo récord, porque ni siquiera uno logró todavía desmenuzar el proyecto en sí, había gente que ya estaba protestando en las calles. Claramente hay una parte de la sociedad que no está conforme con que Javier Milei sea el presidente de los argentinos, pero hay que respetar la decisión popular y sobre todo, y no lo digo porque pertenezca a este espacio, eso que quede claro, repito, no soy fanática y si algo he criticado y he sido muy, muy crítica en realidad de otros espacios, es este fanatismo de tratar de defender absolutamente todo. Te puedo asegurar que todo gobierno tuvo sus aciertos y sus errores, algunos más errores que aciertos, pero no se trata de tratar de justificarse ni de buscar excusas. Creo que acá hay un presidente que está hace 3 semanas, exactamente 3 semanas, y hay una serie de movilizaciones de algunos sectores que sin precedentes. Es decir, durante 4 años hemos sufrido un montón de situaciones en nuestro país donde nadie salió a manifestarse ni a repudiar las malas decisiones de un gobierno en tiempos de pandemia donde han sucedido cosas que son inaceptables y sin embargo en 3 semanas se han despertado de la siesta, bueno, como decimos en Salta, han estado durmiendo la siesta y ahora están en las calles. Pero el DNU que presentó el gobierno el 20 de diciembre es inédito también, igual que esta ley, tiene muchas cuestiones que nunca en la historia democrática argentina se habían conocido, más allá de conocer puntualmente el articulado del DNU, por ejemplo. La cantidad de leyes que deroga y modifica, que son 336 en un solo documento administrativo como es el DNU, nunca se había conocido y hay una reacción por ese sentido porque es algo inédito. Entonces es también comprensible que quienes se encuentran, afectados, todos nos encontramos afectados por esta modificación radical de la legislación, tengan una reacción, más allá que hayan leído en profundidad o no la ley, o en este caso el decreto, porque ya el decreto en sí mismo es particular. ¿Qué considera usted de esta herramienta? Digo, ¿ha podido conocer antecedentes de leyes de estas características que abarquen tanto? Nosotros, por lo menos trabajando aquí, no hemos conocido nunca una ley que abarque tantos artículos y tantas leyes al mismo tiempo con materias tan diferentes, ¿no? Coincido totalmente con vos que esto es un DNU sin precedentes a lo largo de la historia de nuestro país y lo dije al principio. Sí, sí. Igual muchas de las leyes, si haces una lectura, son leyes en cuanto a las derogaciones, sobre todo porque tenemos muchas derogaciones y otras reformas, las derogaciones son leyes de la dictadura. Entonces, y tampoco es algo novedoso. A mí me llama la atención el foco del DNU. El DNU, recordemos que a lo largo de las distintas presidencias de la República Argentina se han presentado más de muchísimos DNU. No sí, pero uno por ley. Uno por ley. Y es impresionante. Bueno, a ver, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. En ningún lado se estipula cuál es el tope para presentar un DNU. Si estamos en una situación de emergencia, sobre todo teniendo en cuenta cuál es la base sobre la que parte este gobierno, un gobierno, una Argentina con prácticamente la mitad de los argentinos bajo la línea de pobreza, con niveles de inflación impensados,
con situaciones de corrupción. Si vos me decís qué es lo que más me sorprende de los gobiernos de nuestro país, y que cuando uno lo mira de otra mirada más objetiva, cuando escucho otros periodistas quizás de afuera que hacen un análisis, digamos, entre comillas, más objetivo, sorprende de puertas para afuera y de puertas para adentro el alto nivel de corrupción que hubo siempre en nuestro país. Y creo que en este DNU, tanto así como en la ley de bases, se está tocando muchos intereses, que creo que es lo que movió el avispero, ¿no? De los gremios, de los sindicatos, de gente que se escuda en discursos que no son condescendientes. Por supuesto, todo el mundo tiene derecho a protestar siempre y cuando no interfiera en la libre circulación o en los derechos del otro. O sea, eso es básico. No soy abogada, pero tus derechos terminan donde inician los del otro. Entonces, creo que se están tergiversando muchas propuestas, muchas de lo que está contemplado en la ley y en el DNU. Creo que hay que ser responsables, muy responsables a la hora de comunicar. Nosotros también tenemos una gran responsabilidad en esto, sobre todo los legisladores del interior. Imagínate los medios de comunicación, no es lo mismo que le diga el presidente, el ministro, los medios de comunicación de nuestra provincia lo que quieren es que los legisladores que están dentro de este espacio y que promovieron, ¿no?, la campaña y se embanderaron con las ideas de libertad, brinden respuestas. Así que para nosotros también es todo un desafío. Primero, de no dar información errónea, sobre todo con lo reciente que es todo esto, y segundo, llevar tranquilidad. Diputada, yo le quería preguntar en qué proyectos usted está trabajando, si tiene previsto presentar alguno en las próximas semanas. Tengo entendido que usted es licenciada en comunicación, ¿es correcto? Sí, soy licenciada en comunicación. Muchos me dicen es periodista, no soy periodista, nunca. No. Mira, las paradojas de la vida, nunca me gustaron los medios de comunicación, me especialicé más en la comunicación digital y mira ahora dónde estamos. No, bueno, y aprovechando también que es licenciada, quería saber qué modelo de sistema de medios de comunicación le gustaría para aplicar en la Argentina. Bueno, a ver, creo que hay muchas cuestiones que están obsoletas, la modernización, y es algo también que pregonamos mucho en la campaña, ¿no? La digitalización, la modernización, el avance de las tecnologías, sobre todo en el interior. Quizás ustedes en Ciudad de Buenos Aires, en la provincia, están en otro nivel, pero cuando nosotros nos vamos al interior, hay muchas falencias y muchas cuestiones que trabajar de manera integral. Y repito, son cuestiones que creo que hay que darle voz a todos los sectores intervinientes. Jamás avanzaría en ningún proyecto en el ámbito de las comunicaciones, en el área de discapacidad, en el área de juventud, que son temáticas en las que vengo trabajando ya hace mucho tiempo. Jamás tomaría decisiones de manera arbitraria para hacer una carrera, por ejemplo, que veo que algunos legisladores dicen, bueno, a ver, ¿cuántos proyectos presentaste? Bueno, no, acá no se trata de cantidad, sino de calidad y que esté consensuada con los distintos sectores. Al menos ese fue mi compromiso en mi provincia. Todo el mundo me decía, hemos tenido legisladores que se han embanderado con causas que nadie acompañaba en la provincia y que lejos de acompañar a los sectores los perjudicaba. Entonces, en ese sentido, mi absoluto compromiso de hacerlo con calma, pero sobre todo consensuando con los sectores y con mi provincia ante todo. Gracias, diputada, por este ratito aquí en la tercera edición de TV. Ojalá nos encontremos en los pasillos, seguramente, del Congreso la semana que viene. Estamos ya terminando el ciclo, así que, bueno, por lo menos pudimos cerrar este año con una entrevista. Veremos qué pasará en otros momentos. Gracias y que tenga feliz año. Muchas gracias a ustedes, un placer. Gracias por el espacio, por permitirme, bueno, dar la postura de la libertad avanza. Felices fiestas y, bueno, que lo mejor llegue pronto. Un abrazo. Gracias. Bueno, la voz de la diputada de Salta, Emilia Orozco, como veíamos, dando sus pareceres sobre esta dificultad que bien marcabas y que ya también señala respecto a los tiempos, ¿no? Hay tiempo hasta el 31 para poder sesionar. Muchos precedentes de DNU que nunca han llegado, muchas veces ni siquiera a tener dictamen por parte de la comisión bicameral y mucho menos han llegado al recinto. Y en cuanto a la ley de base, más allá de que concuerdo en el planteo y en el espíritu de esta reforma estructural y sin precedentes, le diría, a lo largo de la historia de nuestro país, amerita el tiempo necesario para evaluarlo, y te lo dice alguien que pertenece al bloque oficialista. Por eso se lo quería preguntar. No es algo, sí, coincido en que no es algo para tratarlo de manera apresurada. Como de la provincia de Salta, desde ya te digo que hay muchas cuestiones que están generando esa incertidumbre en la población, como sucede acá, y hay muchas preguntas, y hay muchas dudas, y hay muchos sectores que quieren reunirse con los legisladores de sus provincias, y consultándole al resto de mis pares, les sucede exactamente lo mismo. Hay muchas dudas, y vos decías, ¿no?, en esta carrera maratónica para inmiscuirse en muchas cuestiones muy técnicas,
Pero en ese sentido tengo también que destacar el gran trabajo que está haciendo nuestro equipo, el equipo de La Libertad Avanza y cada uno de los equipos de los diputados y los legisladores. Te diría que en menos de 2 horas, luego de haber tenido la totalidad del proyecto, que si bien ya teníamos algunos adelantos, la ley específicamente la tuvimos una vez que se le entregaron en manos al presidente de la Cámara de Diputados, a Martín Menem. Inmediatamente se empezó a viralizar el PDF y a menos de 2 horas ya teníamos un análisis, teníamos cuestiones muy puntuales. Los propios medios, ¿no? Ustedes, los medios de comunicación, hacen un trabajo impecable, sobre todo de aquellas cuestiones que más ruido generan, más dudas y que más explicaciones necesitan. Entonces, en ese sentido, tengo la tranquilidad de que se está haciendo un muy buen trabajo. Además que te diría que en 3 semanas de gestión de un presidente se ha hecho lo que no se ha hecho durante años en otras gestiones, y eso también me da orgullo de saber de que estamos a la altura de las circunstancias y que la necesidad de urgencia de muchas áreas ameritan que tengamos un Congreso totalmente activo. Muchos pensaban que íbamos a empezar a sesionar en marzo, tal lo establece nuestro reglamento y demás, pero no es así. Nosotros hasta el 31 de enero, en principio, vamos a estar con estas sesiones extraordinarias esperando a conseguir el consenso. La bicameral te diría que ya creo, es un caso cerrado en cuanto a la conformación. Al menos nosotros ya lo tenemos prácticamente definido quiénes serían los diputados de nuestro espacio que la conformarían. Pero bueno, y el resto de las comisiones, repito, también es una negociación que hay que tener con el resto de los bloques, que creo que ahí está el desafío más grande, ¿no? Todo el mundo quiere presidir las comisiones más importantes, legislación, seguramente, Hacienda y Presupuestos, asuntos constitucionales, que son las primeras que habría que conformar porque son donde van, las que más van a trabajar con respecto a los distintos artículos de esta ley. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Acá la saluda Antonio Ricovene. Otro de los temas que generan urgencia tiene que ver con la billetera de las provincias y Salta es una de ellas. Bueno, quería saber cómo evalúa lo que puede llegar a ser una vuelta del impuesto a las ganancias para que aumente esa masa coparticipable. También en algún momento se puso sobre la mesa la posibilidad de coparticipar el impuesto al cheque. Bueno, ¿cómo lo evalúa y cuál es la sensación que nos puede transmitir que se vive en su provincia con este tema, ¿no es cierto? Con que muchos gobernadores ya para este mes, para el mes que viene, quedarían sin esos ingresos que pueden garantizar o el pago de sueldos o la realización de obras o directamente lo que es la administración pública de la provincia. Bueno, en el caso de la provincia de Salta, me gustaría también recordar que estamos hablando de una de las provincias más pobres del país, ¿no? Con más necesidades y más flagelos. El señor gobernador estuvo en esta reunión histórica, que pocas veces se dio que un presidente ni bien asumido haya logrado reunir a todos los gobernadores de las provincias del país. Entre esos estaba el gobernador de mi provincia, quien en su momento acompañó, pero de una manera contundente, la candidatura de en su momento el contrincante de Javier Milei, que era Sergio Massa, y celebró en su momento también la derogación, ¿no? del pago del impuesto a las ganancias. Un pedido explícito de los gobernadores es que necesitan liquidez, necesitan dinero. En el caso de mi provincia, también celebro de que esta cuestión de la austeridad de la clase política se haya replicado. Quizás de una manera tibia, me hubiese gustado que sea más contundente, pero este efecto dominó que tomó la iniciativa y el puntapié el presidente Javier Milei, a pedido también de la gente, de la sociedad, se está replicando, no sé si de manera voluntaria o obligada por la presión popular, en las distintas provincias, incluida la mía, y en los distintos municipios. Si el dinero de la coparticipación les preocupa tanto solamente para mantener militancia pagada, te diría que al común de la gente, al común del trabajador no les afecta absolutamente nada. Y lamentablemente tengo que decir que es lo que sucede en la provincia de Salta. No se ven mejoras en cuanto a la obra pública. Mira, nosotros tenemos un tramo de la ruta 34 que le dicen la ruta de la muerte, y te doy un ejemplo claro de la obra pública en mi provincia. Fue una promesa incumplida de muchos gobernadores. Esa ruta se ha cobrado la vida de miles, no solamente de salteños, sino de toda la gente que transitaba en el estado deplorable de esa ruta, que además es una conectividad importantísima. Recordemos que la provincia de Salta es sumamente productiva, agrícola, ganadera, y el buen estado de los caminos es fundamental para el crecimiento. Sin embargo, ha sido una promesa incumplida de muchos gobernadores. Este gobernador la cumplió, te diría que a medias. Primero se prometió una autopista, la autopista de 4 carriles no llegó, se
se acondicionó los 2 carriles que estaban y en menos de 6 meses, luego de todo el lobby político, de la foto, de la inauguración de la obra y demás, hoy los invito, es más, si quieren después les mando un video, porque es una ruta que transito mucho, porque mi familia vive ahí muy cerca, en Rosario de la Frontera, al sur de la provincia, está totalmente detonada. Entonces, creo que la responsabilidad de cada uno de los gobernadores de hablarle con claridad a su gente también pasa por estas cuestiones, quizá no tanto de los discursivos. La provincia de Salta se ha endeudado de una manera millonaria. Hace muy poco la Cámara de Diputados de la provincia aprobó un endeudamiento millonario. En la capital de la ciudad han incrementado el 400% de los impuestos con una actualización trimestral. Y de todos esos temas no se habla y todo el mundo está el foco en la nación, Y, ¿no? diputada, En el DNU, en la ley de leyes. Entonces yo digo, no hay que perder de foco también todas estas cuestiones que están sucediendo en los municipios, en la provincia, y que tratan de adjudicarle a un gobierno nacional que está hace 3 semanas. diputada, ¿cuál es la postura que tiene ahora Patria con respecto a este reclamo que encarna también el gobernador Sáenz? ¿Apoyan que vuelva el impuesto a las ganancias? Nosotros vamos a acompañar en esta negociación porque recordemos, así como se le quitó de algún lado a las provincias dicen, bueno, nosotros tenemos legisladores que van a acompañar las medidas, porque el gobernador hoy te diría que tiene 3 o 4 legisladores de los 7 que tiene la provincia de Salta en el Congreso de la Nación. Entonces, estimo que necesitamos el acompañamiento de sus legisladores para poder, en el consenso, darle los números necesarios para la aprobación no solamente de esta ley de base que ingresó el día de ayer al Congreso, sino de lo que vendrá luego. Desconozco cuál será en la instancia de negociación, pero bueno, llegado el momento, también lo tendremos que evaluar. También es algo que lo hice explícito, no solamente en tiempo de campaña, la necesidad de tener un diálogo directo con los legisladores nacionales, con los gobernadores de sus provincias, que es algo que en mi caso, y esto hablo a título personal, aún no lo logramos entablar. Diputada, quería volver al proyecto de ley que conocimos ayer, que estamos todos leyendo más en profundidad. Hubo algunas cosas que nos llamaron la atención a algunos periodistas, por ejemplo, la derogación de la ley del Instituto Nacional del Teatro o de las modificaciones de las partidas para el Instituto Nacional del Cine y de la Música, incluso la desaparición del INADI como órgano de aplicación de la ley de antidiscriminatoria. ¿Por qué considera que se tendrían que derogar esas instituciones que aportan a la cultura? El Fondo Nacional de las Artes, que ha permitido que todos, distintos artistas del país puedan desarrollar muestras, imprimir sus libros. ¿Por qué cree que tienen que derogarse las leyes que así los impulsan? Con lo que voy a decir no quiero que se malinterprete, estoy totalmente a favor de la cultura, de impulsarla, y creo que tenemos que tener un Estado que obviamente acompañe todo este tipo de áreas. Pero si estamos hablando que estamos en una situación de emergencia, donde la ley de base está planteando la situación de emergencia hasta el año 2025 en más de, si no me equivoco, 12 áreas, estamos hablando de austeridad y demás, creo que hay que hacer un recorte que si estuviésemos en otra situación no sería necesario hablar de esto, ¿no? Pero usted considera que entonces que la van a suspender ahora y dentro de 2 años o 4 van a reiniciar las actividades del Instituto del Teatro que tiene como 80 años. Me encantaría tener una respuesta, futuróloga todavía no soy, sé que la situación hoy en el país es sumamente delicada y hay algunas áreas que están teniendo un presupuesto sumamente enorme y, por ejemplo, no es lo mismo en salud, no es lo mismo en educación. Cuando uno hace un análisis de los distintos presupuestos hay cuestiones que no tienen lógica, desde el sentido común mismo no se entienden. Entonces, creo que si se planteó esto es porque claramente hay una intención de fondo que no es perjudicar a ningún área. Repito, si la situación de nuestro país fuese otra, les puedo asegurar que no sería necesario hablar de recortes en ningún ámbito. Y en ese sentido, modificar, por ejemplo, los regímenes de beneficios para las empresas que impactan en un 5% el Producto Bruto Interno sobre menos del 0,02% que impacta el presupuesto del Instituto del Teatro, ¿se puede compatibilizar de algún modo? ¿Tiene que cerrarse definitivamente este tipo de instituciones para ahorrar frente a regímenes, por ejemplo, que las transacciones que hacen las inversiones en la bolsa, por ejemplo, no pagan IVA ni ganancias y son más del 0,3% del Producto Bruto? ¿Se puede analizar de otra manera o es irreversible? Sí, por supuesto. Todo esto? Hay muchas áreas que también se podrían hacer un recorte importante, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de la Mujer sabemos que ha gastado sumas sumamente millonarias y no ha hecho ninguna retribución a la comunidad. Te lo dice alguien de una provincia que tiene
las tasas más altas de femicidio y que también tenemos organismos que supuestamente se dedican a trabajar, perdón, ahí se cortó de nuevo, está se muy dedican bien. a trabajar en contener a las mujeres en situación de violencia y sin embargo eso no se ve plasmado y no ha cambiado la realidad de estas personas. Entonces, el sector privado es uno de los sectores más castigados por todos los gobiernos, siempre. Recordemos, el sector privado es el generador de riquezas de un país y ningún gobierno lo entendió así. Pensaron que el Estado solamente genera gastos y muchos se han dedicado solamente a ponerle la soga al cuello a aquellos que generan realmente trabajo genuino, y lo que está buscando toda esta ley de reformas es reactivar una economía que está estancada, que no crece en las últimas décadas, bajo miradas populistas que nos han llevado a la decadencia en la que hoy estamos. A ver, y no quiero que nadie se sienta ofendido, y cuando haya críticas para ser constructiva desde el propio espacio, las vamos a hacer. Si hay algo que no soy es fanática de un fundamentalismo cerrado, de decir esto está perfecto, porque seguramente hay muchas cuestiones que se van a debatir en las comisiones. Por eso empecé la nota diciendo, ¿no? Creo que esto no es una carrera de cuán rápido sale o llega al Congreso o las comisiones dictaminan en minoría o en mayoría. Lo que hay que hacer acá es escuchar todas las partes, ver cómo mejorar el proyecto para que salga algo superador y tratar de generar el menor impacto posible, sobre todo en la comunidad. ¿Y cree que recortando los espacios de la cultura hay un ahorro significativo de los ingresos del Estado? Digo, en términos de lo que usted conoce. Me preocuparía si se recortarían los presupuestos para salud, para educación. Pero no para cultura. En cultura bien sabemos que hay un manejo, ¿no?, importante del dinero. Algunos artistas, por ejemplo, te podría dar nombres, Pablo Echarri, Nancy Duplá, que han cobrado sumas millonarias y que a la sociedad no le ha cambiado de nada la vida. ¿Del Estado? Entonces, creo que hay que ser, sí, totalmente, por eso te digo, hay que ser totalmente coherentes con la situación en la que estamos sumergidos, en una situación de emergencia donde hay prioridades, y ojalá en algún momento digamos, bueno, hay plata para todos y no tengamos que hablar de recorte. Diputada, bueno, hablando de lo que implica dentro del bloque de La Libertad Avanza el análisis de este proyecto, por ejemplo, la semana pasada su compañero de bancada, el puntano Carlos D'Alessandro, bueno, planteaba en una entrevista radial que realmente hubieran esperado saber un poco antes, haber tenido una reunión de coordinación previa con el ministro del Interior, Guillermo Francos. Bueno, esa situación se ha extendido a esto nuevo que usted nos comparte, que están interiorizándose en tiempo récord y al calor del profesionalismo de los equipos parlamentarios para poder saber, ¿no?, digamos, la letra chica de este proyecto. Y también le escuchaba a usted decir que, bueno, esperan hablar con todos los sectores y que hay un montón de sectores que están pidiendo reunirse. Me lleva a pensar esto entonces, que entiendo que quizás haga falta más tiempo para poder avanzar en el debate parlamentario y quizás esto exceda los límites del 31 de enero, que es hasta ahora, insisto, la fecha límite del decreto que firmó el presidente Javier Milei para la convocatoria de extraordinarias. ¿Usted cree que esto se va a extender en febrero, que es necesario que el gobierno extienda el periodo de extraordinarias? Y mira, como están dadas las circunstancias, hoy vos mismo lo dijiste, hoy ni siquiera tenemos las comisiones conformadas, ¿no?, que sería el puntapié inicial para empezar a hacer un análisis. En cuanto al tiempo, y por algo estamos en una situación de emergencia y el presidente ha tomado esto como prioridad y creo que confía en que podemos hacer un buen trabajo quizás en un mes, lo cual yo te diría que en esta te doy la derecha y por ahí ameritaría un mayor lapso de tiempo, sobre todo para lograr el consenso. Nosotros no es que nos enteramos ayer del proyecto. Teníamos algunos avances, pero el texto ya totalmente definido lo tuvimos ayer al momento de que se lo entregaron al presidente de la Cámara de Diputados. No me adelantaría a hacer ningún tipo de análisis, creo que esto es algo que hay que tomarlo con mucha prudencia y bueno, veremos cómo vamos avanzando, ¿no? Usted ve que además se cierra una semana que, bueno, comenzó con el presidente advirtiendo en lo que se dice que es la última entrevista que ofrece en este año y en donde, bueno, planteó primero que podría recurrir a una consulta popular en el caso de que el DNU no prosperara, no tuviera el trámite o no hubiera este silencio legislativo que muchas veces beneficia a los decretos, ¿no?
que podría convocar una consulta popular, pero también la otra gran pregunta es, bueno, en este contexto, ¿cómo ha impactado, cómo ha sido el ida y vuelta con sus colegas de las demás bancadas, con un presidente que en esa misma entrevista también dijo, bueno, no digo todos, pero hay diputados que donde buscan el detalle, donde buscan la coma, es porque están pidiendo coimas? Después el gobierno propiamente no pudo aportar una sola prueba al respecto, pero ¿cómo ha impactado en ustedes, que son los que finalmente, como representantes del oficialismo, como parte del oficialismo en el Congreso de la Nación, les toca afrontar esto que usted cuenta, que tienen que buscar el consenso? Bueno, en lo personal te puedo asegurar que hay muy buena comunicación. Es muy pronto, hemos compartido tan solo una sola sesión con el resto del cuerpo legislativo, pero hay muy buena predisposición de todos los espacios. Creo que habla de la madurez política, más allá de las diferencias políticas e ideológicas, el consenso y el diálogo tienen que estar presentes. Quizás es un cuerpo relativamente nuevo que se ha renovado en la mitad hace muy poquito tiempo. Veremos cómo se va también, ¿no?, formando la dinámica de trabajo a lo largo de los meses. Con respecto a los dichos de nuestro presidente, no me puedo hacer cargo acerca de la posible existencia de coimas por parte de algunos legisladores, lo desconozco, me he enterado por los medios de comunicación que han levantado, obviamente, con lo que esto impacta, dicho por un presidente. En lo particular siempre voy a tratar de tener el mejor diálogo con todos, absolutamente con todos, más allá de las diferencias que tengamos, las cuales respeto, ¿no? A ver, estamos en democracia y está totalmente convalidado de que haya gente que piense distinto, que haya gente que quizás no haya acompañado con el voto a este presidente y son los primeros que salieron a manifestarse ni a las horas de haberse dado a conocer el DNU, lo cual dije yo, wow, en tiempo récord, porque ni siquiera uno logró todavía desmenuzar el proyecto en sí, había gente que ya estaba protestando en las calles. Claramente hay una parte de la sociedad que no está conforme con que Javier Milei sea el presidente de los argentinos, pero hay que respetar la decisión popular y sobre todo, y no lo digo porque pertenezca a este espacio, eso que quede claro, repito, no soy fanática y si algo he criticado y he sido muy, muy crítica en realidad de otros espacios, es este fanatismo de tratar de defender absolutamente todo. Te puedo asegurar que todo gobierno tuvo sus aciertos y sus errores, algunos más errores que aciertos, pero no se trata de tratar de justificarse ni de buscar excusas. Creo que acá hay un presidente que está hace 3 semanas, exactamente 3 semanas, y hay una serie de movilizaciones de algunos sectores que sin precedentes. Es decir, durante 4 años hemos sufrido un montón de situaciones en nuestro país donde nadie salió a manifestarse ni a repudiar las malas decisiones de un gobierno en tiempos de pandemia donde han sucedido cosas que son inaceptables y sin embargo en 3 semanas se han despertado de la siesta, como decimos en Salta, han estado durmiendo la siesta y ahora están en las calles. Pero el DNU que presentó el gobierno el 20 de diciembre es inédito también, igual que esta ley. Tiene muchas cuestiones que nunca en la historia democrática argentina se habían conocido, más allá de conocer puntualmente el articulado del DNU, por ejemplo. La cantidad de leyes que deroga y modifica, que son 336 en un solo documento administrativo como es el DNU, nunca se había conocido y hay una reacción por ese sentido porque es algo inédito. Entonces es también comprensible que quienes se encuentran, afectados, todos nos encontramos afectados por esta modificación radical de la legislación, tengan una reacción, más allá que hayan leído en profundidad o no la ley, o en este caso el decreto, porque ya el decreto en sí mismo es particular. ¿Qué considera usted de esta herramienta? Digo, ¿ha podido conocer antecedentes de leyes de estas características que abarquen tanto? Nosotros, por lo menos trabajando aquí, no hemos conocido nunca una ley que abarque tantos artículos y tantas leyes al mismo tiempo con materias tan diferentes, ¿no? Coincido totalmente con vos que esto es un DNU sin precedentes a lo largo de la historia de nuestro país y lo dije al principio. Sí. Igual muchas de las leyes, si haces una lectura, son leyes en cuanto a las derogaciones, sobre todo porque tenemos muchas derogaciones y otras reformas, las derogaciones son leyes de la dictadura. Entonces, y tampoco es algo novedoso. A mí me llama la atención el foco del DNU. El DNU, recordemos que a lo largo de las distintas presidencias de la República Argentina se han presentado más de muchísimos DNU. No voy a dar uno por ley. Uno por ley. Y es impresionante. Bueno, a ver, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. En ningún lado se estipula cuál es el tope para presentar un DNU. Si estamos en una situación de emergencia, sobre todo teniendo en cuenta cuál es la base sobre la que parte este gobierno,
un gobierno, una Argentina, con prácticamente la mitad de los argentinos bajo la línea de pobreza, con niveles de inflación impensados, con situaciones de corrupción. Si vos me decís qué es lo que más me sorprende de los gobiernos de nuestro país, y que cuando uno lo mira de otra mirada más objetiva, cuando escucho otros periodistas quizás de afuera que hacen un análisis, digamos, entre comillas, más objetivo, sorprende de puertas para afuera y de puertas para adentro el alto nivel de corrupción que hubo siempre en nuestro país. Y creo que en este DNU, tanto así como en la ley de bases, se está tocando muchos intereses, que creo que es lo que movió el avispero, ¿no? De los gremios, de los sindicatos, de gente que se escuda en discursos que no son condescendientes. Por supuesto, todo el mundo tiene derecho a protestar siempre y cuando no interfiera en la libre circulación o en los derechos del otro. O sea, eso es básico. No soy abogada, pero tus derechos terminan donde inician los del otro. Entonces, creo que se están tergiversando muchas propuestas, muchas de lo que está contemplado en la ley y en el DNU. Creo que hay que ser responsables, muy responsables a la hora de comunicar. Nosotros también tenemos una gran responsabilidad en esto, sobre todo los legisladores del interior. Imagínate los medios de comunicación, no es lo mismo que le diga el presidente, el ministro, los medios de comunicación de nuestra provincia lo que quieren es que los legisladores que están dentro de este espacio y que promovieron, ¿no?, la campaña y se embanderaron con las ideas de libertad, brinden respuestas. Así que para nosotros también es todo un desafío. Primero, de no dar información errónea, sobre todo con lo reciente que es todo esto, y segundo, llevar tranquilidad. Diputada, yo le quería preguntar en qué proyectos usted está trabajando, si tiene previsto presentar alguno en las próximas semanas. Tengo entendido que usted es licenciada en comunicación, ¿es correcto? Sí, soy licenciada en comunicación. Muchos me dicen es periodista. No soy periodista, nunca. No. Mira, las paradojas de la vida. Nunca me gustaron los medios de comunicación. Me especialicé más en la comunicación digital y mira ahora dónde estamos. No, bueno, y aprovechando también que es licenciada, quería saber qué modelo de sistema de medios de comunicación le gustaría para aplicar en la Argentina. Bueno, a ver, creo que hay muchas cuestiones que están obsoletas, la modernización, y es algo también que pregonamos mucho en la campaña, ¿no? La digitalización, la modernización, el avance de las tecnologías, sobre todo en el interior. Quizás ustedes en Ciudad de Buenos Aires, en la provincia, están en otro nivel, pero cuando nosotros nos vamos al interior, hay muchas falencias y muchas cuestiones que trabajar de manera integral. Y repito, son cuestiones que creo que hay que darle voz a todos los sectores intervinientes. Jamás avanzaría en ningún proyecto en el ámbito de las comunicaciones, en el área de discapacidad, en el área de juventud, que son temáticas en las que vengo trabajando ya hace mucho tiempo. Jamás tomaría decisiones de manera arbitraria para hacer una carrera, por ejemplo, que veo que algunos legisladores dicen, bueno, a ver, ¿cuántos proyectos presentaste? Bueno, no, acá no se trata de cantidad, sino de calidad y que esté consensuada con los distintos sectores. Al menos ese fue mi compromiso en mi provincia. Todo el mundo me decía, hemos tenido legisladores que se han embanderado con causas que nadie acompañaba en la provincia y que lejos de acompañar a los sectores los perjudicaba. Entonces, en ese sentido, mi absoluto compromiso de hacerlo con calma, pero sobre todo consensuando con los sectores y con mi provincia ante todo. Gracias, diputada, por este ratito aquí en la tercera edición de TV. Ojalá nos encontremos en los pasillos, seguramente, del Congreso la semana que viene. Estamos ya terminando el ciclo, así que, bueno, por lo menos pudimos cerrar este año con una entrevista. Veremos qué pasará en otros momentos. Gracias y que tenga feliz año. Muchas gracias a ustedes, un placer. Gracias por el espacio, por permitirme, bueno, dar la postura de la libertad avanza. Felices fiestas y, bueno, que lo mejor llegue pronto. Un abrazo.